Hola, buenas tardes. Vamos a continuar comentando el capítulo 25 del primer libro de los ensayos de Montaigne, que se dedica o se llama de la educación de los niños. Habíamos estado señalando que la concepción pedagógica que describíamos como pedagogía del buen juicio se basa mucho también en el propio proceso formativo de Montaigne. Y en ese sentido, pues Montaigne reflexiona sobre su propia experiencia, eh, sobre esa formación humanista que recibe y sobre las características que debería tener el preceptor de acuerdo, pues justamente a esta reflexión que hace sobre su proceso formativo. En ese sentido, habíamos dicho que la visión pedagógica de Montaigne no es una visión que se opone a los resabios de la formación escolástica que nosotros eh, identificamos todavía en el siglo XVI. También tiene que ver con esta experiencia dicotómica, por lo menos, ¿no? Entre la formación humanista que Montaigne recibe en su infancia y luego la sucesiva formación que tiene que llevar cuando va a formarse en el bachillerato y luego en la universidad. En todo caso, pues hay una reflexión sobre las características del maestro y sobre cómo debe llevar este proceso con su alumno. Yo creo que se destaca la noción de la libertad reflexiva como un elemento fundamental. Montaigne se opone a esta idea de que educar es hacer repetir al alumno. Si bien la memoria tiene un sentido, la reflexión resulta ser fundamental. Educar es educar en el juicio, en el criterio, en el discernimiento, en la capacidad de elección. Por eso aconseja Tocito que el preceptor lo haga pasar todo por el sedazo y nada aloje en la cabeza del niño por su mera autoridad y crédito. No tome por principio los de Aristóteles, como no tomará los de los estoicos o epicúreos, sino propóngale esa diversidad de juicio que el alumno elija si puede y quédese en duda si no. A mí me parece interesante este punto, ¿no? Primero, no asumir la palabra o la enseñanza desde un punto de vista dogmático, sino en esta libertad de procesar los distintos puntos de vista y también mantener digamos, cierto espíritu escéptico, ¿no? Esta permanencia de la duda que también al mismo tiempo es una fuente de inquietud intelectual, porque al niño, al educando, se le debe exigir pues que desarrolle su propio criterio y que defienda sus propias ideas, ¿no? Porque al final de cuentas, recordemos que la virtud de la educación está justamente en hacernos virtuosos. La verdadera sabiduría reside en eso, en aprender a vivir. Este, no hagamos, pues, dice, al entendimiento servil y cobarde, para no darle la libertad de no hacer nada por sí, lo que nos recuerda a este principio que luego Kant en el siglo XIX nos va a mencionar, siglo XVIII, siglo XIX, nos va a mencionar como lo propio del sapere aude, ¿no? Esta libertad de discernimiento, esta libertad de elección, esta no sujeción al juicio de los otros, ¿no? Saber de memoria no es saber, sino conservar lo que a la memoria se le ha dado en custodia. Lo que se sabe bien se dice sin mirar al maestro ni dirigir la vista al libro. Mala capacidad, una capacidad solo libresca. Entonces, la educación tiene sentido, la memoria tiene sentido, sí, solo sí es un elemento que permite agudizar nuestros propios juicios. Y sobre todo, lo importante del conocimiento es para Montaigne que este aprendizaje se convierta
en una práctica del juicio, en una práctica propia de la vida. Aconseja Montaigne algo que a mí también me parece interesante, que luego Descartes lo va a mencionar, la idea de que el niño tenga en su proceso formativo una visión lo más amplia posible de la realidad. Incluso aconseja que al niño se le permita viajar, el niño se le permite incluso conocer otras culturas, otras lenguas, otras costumbres, a fin de que tenga pues un marco de referencia de su propia formación y también de cómo se expresa esta diversidad de la naturaleza humana, ¿no? Educar al niño no debe implicar pues este ejercicio de libertad y liberarlo de cierta forma de lo que puede ser esta tiranía de los padres, ¿no? De esta condición dependiente en que generalmente están los alumnos respecto a sus padres, ¿no? Esta capacidad de juicio solamente se va a lograr si hay esta autonomía, ¿no? Y bueno, y esta salida a lo externo también implicaría, por otra parte, educar en la voluntad y en el esfuerzo, ¿no? Y esto implica pues también la idea de que no hay que mimar demasiado al niño, ¿no? Sino que el niño tiene que entender, el niño o la niña tiene que entender que se requiere un esfuerzo y se requiere una actitud como parte del aprendizaje de la vida. Incluso dice, bueno, pues no solamente esto, sino también hay que educar al cuerpo, ¿no? También acostumbrarlo al esfuerzo, ¿no? Defiende mucho también, aparte de esto, lo que hemos dicho, ¿no? El niño no debe estar supeditado a los padres en el proceso formativo, debe existir una autonomía del maestro respecto a los padres, ¿no? Pues el proceso formativo se construye sobre la base de una confianza en la labor del maestro, ¿no? Hay una serie de principios también, de virtudes que Montaigne destaca, como actitudes que favorecen ese proceso de aprendizaje, ¿no? Por ejemplo, dice, el silencio y la modestia son cualidades muy ventajosas en la conversación. Se acostumbrará al niño a ser ahorrativo y administrador de su capacidad cuando la haya adquirido y a no enojarse con las necesidades y fábulas que en su presencia se digan, porque es inoportuno e incivil chocar con todo lo que no es de nuestro agrado. O sea, en virtudes que hoy siguen siendo tan importantes como la escucha, ¿no? Y la tolerancia también, la tolerancia frente a la diversidad, ¿no? También Montaigne nos ha advertido en otro capítulo de evitar confundir el conocimiento con la pedantería. Lo dice, huya de esas manías dominadoras y descorteses y de la pueril ambición de querer representar más de lo que se es. Así como solo los grandes poetas pueden usar las licencias del arte, así solo se soporta a las almas grandes e ilustres el que se tomen privilegios por encima de la costumbre. Este punto también me parece importante porque es parte de este equilibrio, de este juicio y de esta capacidad de control de sí mismo que es también interesante, que también es, creo que fundamental, ¿no? En este proceso de madurez. Educarse también supone entrar en el terreno de la argumentación, la discusión y el debate. Pero este ejercicio erístico implica que también el estudiante sepa qué tipo de disputas son las que valen la pena, ¿no? Cuándo vale la pena hacer digamos, este ejercicio
argumentativo y contraargumentativo, ¿no? Que el niño sepa medir pues bien con quién vale la pena entrar en esta discusión. Otro punto dentro de esta formación va a residir quizás en que las palabras que se utilicen, en que los argumentos que utilice el niño sean argumentos pertinentes, sean argumentos en este sentido no barrocos, ¿no? Que sean razonamientos concretos, que sean pertinentes en el sentido pues de no enredar su propio discurso, y que también en este ejercicio del debate con otros sepa escuchar los argumentos del otro y sepa reconocer cuando hay razones en los otros, ¿no? También eso es parte del propio crecimiento. Más adelante dice Montaigne, reluzcan la conciencia y virtud del alumno en su hablar y solo tengan la razón por guía. Hágasele entender que confesar la falta que hay en su discurso, aunque solo la perciba él, es cosa de seso y de sinceridad, pues que se reconozcan pues estos límites y estas fallas también que tenemos como personas, que es una forma también de instruirnos, es algo que nos hace mejores, ¿no? Rectificar, corregirnos, y cuando en una discusión sabemos que no tenemos la razón, aceptarlo, ¿no? El aceptar las razones del otro es una poderosa fuente de crecimiento intelectual. De cierto sentido, ya que estamos hablando de este proceso formativo y de las cualidades que serían como que deseables en esta capacidad de juicio crítico y autocrítico, en esta modestia, en esta templanza también, y en esta capacidad de escucha, esta apertura al mundo va a permitir que esta reflexión pueda desatar en quien se educa un verdadero deseo de conocimiento, una curiosidad, siguiendo quizás esta idea aristotélica de que el ser humano quiere conocer por naturaleza, o que está en su propia naturaleza el deseo de conocimiento. Póngase en el ánimo una sincera curiosidad de averiguar todas las cosas y de ver cuánto hay a su alrededor, ya un edificio, una fuente, un hombre, el lugar de una antigua batalla o los puntos por donde pasaron Carlomagno o César. Es decir, digamos que el maestro propicia en el alumno este deseo de un fuerte conocimiento, esta inquietud por la verdad, que es esta fuente de aprendizaje. Aconseja, ya sabemos que Montaigne es muy amante de la historia, ¿no? Y de los historiadores, aconseja que el niño entre en contacto pues con este tipo de relatos, que se familiarice con las historias, para que conozca pues cómo se han pensado en otros momentos, y sobre todo para que aprenda las lecciones que dan las reflexiones de quienes, justamente como el caso de Plutarco en las vidas, nos describe otros tiempos y nos habla de personajes, de obras y de acciones de otros tiempos, ¿no? Dice, cuando Plutarco escoge una sencilla acción o una frase en la vida de un hombre, aunque con ello no parezca llevarnos más allá, hácenos un discurso. Lástima es que las gentes sabias amen tanto la brevedad. Sin duda su reputación vale mucho, pero nosotros no valemos menos. Plutarco prefiere que le alabemos por su buen juicio más que por su ciencia. Se inclina a dejarnos deseosos antes que saciados. Sabe que incluso en las cosas buenas hay peligro de demasía. El juicio humano, dice más adelante Montaigne, gana una maravillosa claridad en la frecuentación del mundo, porque todos estamos como constreñidos y agazapados sobre nosotros mismos,
y no vemos más allá de nuestra nariz. Y entonces el verdadero conocimiento no reside solamente en este nosotros, aunque sea el punto de partida, sino en la extensión de ese nosotros que es la ciudad y que es el mundo. Pero es importante, y esto lo va dando de alguna manera la reflexión filosófica, es importante entender pues que, que el entorno de la ciudad, el entorno de esta vida comunitaria, el entorno del mundo mismo es una fuente de aprendizaje, ¿no? Que hay que salir de nuestro espíritu, digamos, provinciano. Preguntósele a Sócrates de dónde era y no dijo que de Atenas, sino del mundo, ya que teniendo la imaginación más plena y amplia, tomaba el universo por su ciudad y extendía sus conocimientos, trato y afecciones a toda la humanidad, mientras nosotros no miramos más que a lo que tenemos al lado. Entonces, esa idea pues de salir de este pequeño espacio, de nuestro, que también implicaría salir de nuestros prejuicios, salir de nuestros nacionalismos, salir de nuestras de nuestras limitadas opiniones, justamente por este regionalismo o este creer que todo gira alrededor de nosotros. Lo dice aquí más claro: pero quien examina como en un cuadro la gran imagen de nuestra madre naturaleza en su estera majestad, quien lee en su faz su variedad tan general y constante, quien se mira dentro de ella y no así solo, sino a todo un reino como un trazo de un muy exquisito pincel, solo éste estima las cosas en su justa grandeza. Pues reconocer el vasto universo del que se forma parte, reconocer que hay esta realidad que está más allá o de la que formamos nosotros partes, pero que nos desborda, es una verdadera fuente de aprendizaje. Es en algún sentido, dice Montaigne, el espejo en que hemos de mirarnos para conocernos bien. Y ese quiero yo que sea el libro de mi escolar, ¿no? Esta idea pues de salir a leer, leer al mundo, ¿no? Más adelante creo yo que Montaigne en esta idea pues de los consejos que nos ha dado para desarrollar esta pedagogía del juicio, desde la capacidad de escucha, desde el reconocimiento de los límites de nuestra propia razón, desde la perspectiva de salir a leer al mundo, de viajar, de conocer la diversidad, de entender el lugar que el sujeto tiene en relación a un cosmos. Creo yo que esa es una forma en que Montaigne va planteando una filosofía de la educación propiamente que lleva al conocimiento de sí. La idea filosófica en el modelo pedagógico de Montaigne pues nos retrae a la idea clásica, ¿no? a los principios socráticos, ¿no? Del conocimiento de uno mismo, pero el conocimiento de uno mismo, lo sabemos, exige el conocimiento de los otros y el diálogo con los otros, ¿no? Entre las artes liberales hemos de comenzar por el arte que nos hace libres, dice Montaigne. Dice más adelante: luego de que se haya enseñado al niño lo que le sirva para ser más discreto y mejor, se le instruirá en lo que son la lógica, la física, la geometría y la retórica, y entonces llegará pronto a conocer la ciencia que elija. Unas veces el preceptor suministrará al autor adecuado para esta parte de la enseñanza, y otras les pondrá la médula y sustancia del asunto ya bien digerida. Pues esta tiene que ver pues justamente con estas el espíritu de investigación y por otra parte la didáctica del proceso formativo. Y en esta parte también de cómo de ir llevando al estudiante a incrementar su capacidad reflexiva y más allá del conocimiento
del trivium y el quadrivium, Montaigne refiere un principio que quizás no se destaque lo suficiente cuando se habla sobre él, porque yo considero que hablamos que Montaigne es no solamente es un pensador, sino es un filósofo, y hay muchísima claridad en su idea de la filosofía. Fíjense lo que dice aquí. Notable es que las cosas en nuestro siglo sean tales que la filosofía para las gentes de entendimiento pase por nombre vano y fantástico, de uso nulo y de nulo valor, tanto en reputación como en efecto. Creo que la causa de ello son las superfluidades que estorban sus accesos. Gran error es pintar esa ciencia como inaccesible, es decir, la filosofía, a los niños y dotada de rostro adusto, torvo y horrible. ¿Por qué enmascararla con ese semblante falso y odioso? No hay ciencia más alegre, regocijada y gallarda, y aún casi diría retozona. Aquí, bueno, Montaigne dice, está señalando, la filosofía no es eso que se nos presenta como un ejercicio abstruso, complejo, y también vano, a los seres humanos, ¿no? Sino un ejercicio vital, lúdico también, que está, al que también pueden acceder, como señala Epicuro, todo el mundo, ¿no? Los niños en particular, ¿no? Eh, entonces es el asunto de cómo el discurso filosófico puede ser visto de otra manera, ¿no? De tal forma que, lo cito, los discursos de la filosofía miran a alegrar y regocijar a quienes los mantienen, no a entristecerlos y darles talante lúgubre. Entonces, de buena forma, digamos que el asunto está en cómo se enseña la filosofía, y en que en esa enseñanza de la filosofía se recupere el sentido vital, de una actividad que es consustancial a la naturaleza humana y de la que todos podemos participar. Sigo leyendo. El alma en que se aloja la filosofía debe, con su propia salud, infundir salud al cuerpo, haciéndole mostrar incluso en lo exterior reposo y sosiego, dándole una seriedad amable, un talante activo y alegre, y un rostro contento y bondadoso. Porque la filosofía tiende a serenar las tempestades del alma y enseña a tomar a risa fiebres y hambres, y no en virtud de epiciclos imaginarios, sino de razones naturales y palpables. Su fin es la virtud, que no está, como dice la escolástica, en lo alto de un monte abrupto, agreste e inaccesible, sino que, según afirman los que a ella se aproximaron, se halla en una hermosa llanura fértil y floreciente, desde la que se ven todas las cosas que más bajas están, pero a lo que se llega por caminos sombreados, herbosos, floridos, de fácil y suave pendiente, como las de las celestes bóvedas. Quienes no cultivan el trato de esa virtud suprema, la filosofía, bella, triunfadora, deliciosa, amorosa y valerosa, enemiga profesa e irreconciliable de la acritud, el sinsabor, el temor y la restricción, ganosa de tener por guía naturaleza, fortuna y voluptuosidad, quienes no cultivan, digo, el trato de la virtud, han llegado, por su flaqueza amenazadora y melindrosa, poniéndola sobre un apartado roquedal entre zarzales, cual fantasma colocado allí para espantar a las gentes. Bueno, por supuesto, el estilo en que Montaigne escribe esto, pues es muy propio de su escritura, pero finalmente lo que nos está diciendo es cómo, que más allá de ese discurso abstracto, a veces aburrido, a veces pensado como para una élite de la Torre de Marfil, encontramos, por el contrario, en la filosofía, belleza, bondad, virtud, y elementos que hacen, por supuesto, de la vida de los seres humanos algo mejor, ¿no? Y aún le añadiré esta lección, dice Montaigne, que el precio y elevación de la verdadera virtud está en la utilidad
placer y facilidad de su ejercicio. Destaco esta idea de la utilidad de la filosofía, el placer de la filosofía y la facilidad de la filosofía. Si pensamos hoy en día en estas nociones y en estos prejuicios que se mantienen sobre la aparente inutilidad de la filosofía, pues bueno, aquí Montaigne reivindica la utilidad, cuál es la función de la filosofía en relación a la vida del sujeto y los fines sociales también. El placer, porque la filosofía puede ser, desde esta perspectiva, una actividad lúdica de la inteligencia, y la facilidad, porque de alguna manera esta facilidad tiene que ver con la naturaleza misma de la disciplina. Hay una crítica, por supuesto, a esta visión escolástica de la filosofía, que mientras más compleja, que mientras más enmarañada en su argumentación, pues resulta más rechazable, ¿no? Las reglas y no la fuerza son los instrumentos de la virtud. Sócrates, que es una figura reiterativa a lo largo de todos los ensayos de Montaigne, Sócrates es un ejemplo que va a utilizar mucho Montaigne para visualizar este proceso pues, de aprendizaje del sujeto desde sus supuestas seguridades hasta la duda permanente como un ejercicio propio y necesario en el conocimiento de uno mismo, ¿no? Sócrates, de ella el primer predilecto, separóse a sabiendas de la fuerza para inclinarse a la facilidad y sencillez de sus preceptos, ¿sí? En esta enseñanza socrática que es bastante didáctica, que no es una impostura intelectual, ¿no? Porque es la virtud madre nutricia de los placeres humanos, y al hacerlos justos los hace puros, moderándolos los mantiene vivos y apetentes, negándonos algunos nos aguza más al amor hacia lo que nos deja, y además nos deja en abundancia todo lo que la naturaleza quiere, de manera que maternalmente nos ofrece, si no cansancio, sí saciedad de satisfacciones. Sabe la virtud a la que nos lleva el conocimiento de la filosofía, ser rica, potente y sabia, y reposar en colchones almizclados, e incluso ama la gloria, la salud y la belleza, pero su oficio propio y particular es usar de esos bienes ordenadamente y acertar a perderlos con firmeza. Concluye un poco, puesto que es la filosofía la que nos instruye en la vida y la infancia, ha de instruirse en esto como los hombres de otras edades. ¿Por qué no imbuir la filosofía en esos años? Y se refiere pues a esta etapa formativa. Curioso, ¿no? Si la filosofía es una forma de vida, si tiene que ver con este arte de la existencia, luego Montaigne se pregunta, ¿se nos enseña o se dice, se nos enseña a vivir cuando ha pasado la vida? Ya cuando somos viejos, cuando hemos pasado una multitud de experiencias para la que de algún modo no habíamos estado preparados y no teníamos ningún consejo, ¿no? Empleemos tan corto tiempo en las enseñanzas necesarias, existen abusos en ellas. Quitemos todas las espinosas finuras de la dialéctica que no pueden mejorar nuestra vida. Tómense los discursos con oportunidad. La filosofía posee discursos propios para la puericia de los hombres, como los posee para su decrepitud. ¿Qué me dice aquí? Pues bueno, que hay modos y procesos y etapas en esa formación de lo que hoy reconocemos como filosofía para niños, para niñas y niños, o filosofía con niños, o comunidades de aprendizaje. La filosofía pues estará presente en las diversas etapas de la vida, y hay marcos reflexivos y hay un lenguaje propio que se utiliza según justamente el grado de madurez que se tenga, la circunstancia de la vida por la que se atraviese, ¿no? Soy del criterio de Plutarco cuando dice que Aristóteles no empleó tanto tiempo en instruir a su discípulo en el artificio de componer silogismos o en los principios de la geometría, como en enseñarle buenos preceptos relativos al valor, hazañosidad, magnanimidad, templanza
y desprecio del temor, ¿no? Por supuesto está hablando del discípulo de Aristóteles, de Alejandro Magno, ¿no? Que en tanto preceptor de Alejandro Magno, bueno, vemos la huella que esa enseñanza, digamos, de carácter práctico dejó en el fundador del helenismo, ¿no? Eh, entonces, de eso se trata fundamentalmente, ¿no? De esta educación para enfrentar las circunstancias de la vida y de este juicio que se tiene que aplicar ante las diferentes etapas y ante los diferentes retos que se van asumiendo. Sigue Montaigne en este elogio de la filosofía. Por supuesto, si ha dicho que la filosofía es propia tanto para los niños como para los ancianos, pues va a hacer alusión de un autor, de un filósofo al que bien conoce, ¿no? A Epicuro. Epicuro que describe muy claro y afirma muy claro en la carta a Meneceo: ni el más joven se niega a filosofar, ni el más viejo se cansa de ello. Por todas cuyas cosas desaconsejo, dice Montaigne, yo que al alumno de que hablo se le someta a encierros o se le entregue a la cólera e inclinaciones melancólicas de un furioso maestro, y menos que se corrompa su espíritu, haciéndole a la moda de los más vivir en las torturas y trabajos de 14 o 15 horas de disciplina al día como si fuera un cargador. Entonces, ni la formación, la enseñanza, la educación no puede ser una tortura, no puede ser un castigo. La disciplina no se debe entender de ese modo. El alumno no debe permanecer encerrado, todo al contrario, ¿no? Para verdaderamente crecer tiene que conocer el mundo, tiene que desplegar sus capacidades, tiene que dársele la oportunidad de que vaya descubriendo, de que vaya desarrollando ese pensamiento creativo, ¿no? Y luego, a propósito de eso, y esta reflexión que nos puede llevar a pensar, bueno, pero ¿qué sucede con estos niños, con estos estudiantes que en principio teniendo estas habilidades y estas inquietudes para, para conocer, algo pasa en el proceso que luego ya como jóvenes o como adultos han abandonado todo este deseo de conocimiento? Aquí la crítica de Montaigne es bastante, digamos, sincera, ¿no? He oído, dice, a personas de entendimiento que los colegios a donde se mandan los niños los embrutecen. En lugar de favorecer pues este proceso de crecimiento y de autonomía del juicio, más bien la escuela se vive como un castigo, como una especie de regresión de esa libertad a la que por otra parte estamos llamados en cuanto que participamos de este cosmos, de este universo, y el cosmos mismo y la naturaleza misma, como decía desde el principio Montaigne, es el reflejo de nosotros mismos, y ahí justamente es donde habremos de comprendernos. No, el encierro también se refiere quizás a estas cuatro paredes donde pareciera que es la zona exclusiva del aprendizaje, y no es así. Todo lugar es propicio para aprender, ¿no? Fuera de la actitud del aprendizaje se da o se debe dar en todos los momentos, y no solamente los límites estrictos de la escuela. Respecto a nuestro discípulo, dice Montaigne, cualquier lugar le será propio para el estudio, ya se trate de un gabinete, de un jardín, la mesa o el lecho, la soledad o la compañía, y en resumen cualquier sitio y hora, porque la filosofía, como formadora de su juicio y costumbres, será su lección principal. Se mezcla a todas las cosas. Y fíjense, si cualquier espacio es propicio para aprender y cualquier espacio es propicio para aprender filosofía, ¿por qué no pensar en unir, como dice Montaigne, este conocimiento y este aprendizaje, no solo de la filosofía, sino del conocimiento en general, al placer?
a lo grato, a lo dulce, digamos. Aquí este hedonismo pedagógico es bastante claro, ¿no? Dice Montaigne, más la filosofía en la parte que trata del hombre y de sus ocupaciones y deberes es opinión común de todos los sabios que no debe, y por ello la dulzura de sus pláticas, ser alejada de festines ni juegos. Recordemos que finalmente la filosofía es una actividad de amigos, es una actividad de aquellos que se vinculan por este medio amistoso, por esta reunión voluntaria, ¿no? La filosofía, en tanto amor a la sabiduría, es también actitud amistosa que se va construyendo, lo sabemos, en el diálogo que busca producir cambios, actitudes esclarecedoras en los sujetos, ¿no? Los mismos juegos, dice, y ejercicios serán buena parte del estudio, y con esto me refiero a la carrera, música, lucha, danzas, caza y manejo de armas y caballo. Propugno que la buena traza externa, el don de gentes y la disposición de la persona se modelen tanto como el alma. No es un alma ni un cuerpo los que se forman, sino un hombre. Entonces es esta noción de equilibrio, lo intelectual y lo material, lo intelectual y lo corporal, el equilibrio que es lo propio de la verdadera formación. Y aquí habla de una cierta severa dulzura, dice, porque bueno, mantener este equilibrio, llevar por un lado este ejercicio del crecimiento del alma y por este otro lado esta formación también de la disposición del cuerpo, pues requiere de disciplina, pero no disciplina mal entendida como castigo o como encierro, como ya hemos señalado. Esta manera de instruir debe llevarse con cierta severa dulzura y no como se suele. Hoy, en vez de invitar a los niños a llegarse a las letras, no se les presenta en verdad más que crueldad y horror. Quítense, pues, la fuerza y la violencia, porque a mi juicio nada hay que más bastardee y embote la naturaleza de una persona bien nacida. Si se quiere que el alumno tema la vergüenza y el castigo, no se le endurezca en ellos, sino endurezcasele en el frío y en el sudor, en el sol y en el viento y en las demás cosas que debe despreciar. Quítesele también toda molicie y delicadeza en el vestido, el lecho, la comida y la bebida. Acostúmbresele a todo y hágase que no sea un muchacho lindo y adamado, sino vigoroso y rudo. En este sentido, pues, de forjar el carácter como una condición importante, pero no de hacerlo a través de una disciplina mal entendida y de una noción del castigo que en lugar de propiciar esta actitud hacia el conocimiento y hacia la filosofía misma, lo único que propicia es el rechazo y el desprecio, ¿no? Y entre otras cosas, dice Montaigne, lo que más me ha desagradado en la educación son los sistemas de nuestros colegios. Quizás fuera menos dañoso inclinarse más a la indulgencia, porque los colegios son verdaderos encierros de jóvenes cautivos a quienes con el castigo se les hace disolutos antes que lleguen a serlo. Si allí se llega, no se ven más que niños castigados, ni se oyen más que gritos, ni se encuentran sino maestros ebrios de cólera. Gran manera de despertar el apetito del saber en esas almas tiernas y temerosas es el conducirlas con talante espantable y con manos armadas de flagelos. Fíjense, pues ahí está la crítica a la estructura y al modelo pedagógico, a lo que Foucault denominaría después el dispositivo pedagógico como dispositivo de terror y de castración mental, por así decirlo, de limitación, ¿no? Y así, bueno, pues, ¿qué puede florecer? El entendimiento no puede florecer ajeno a la libertad. La educación que me dieron, dice Montaigne, me ha servido, aunque a fuerza de muchos cuidados, para que nada, salvo la certeza, sea desagradable a mi apetito,
que recibe indiferente todas las cosas de que se alimenta. Y ahora, ¿cuál es el verdadero sentido de este proceso formativo para ir cerrando? Pues ya hemos dicho, el conocimiento del mundo, el conocimiento de la otredad, el conocimiento de la filosofía, la reflexión sobre uno mismo, la reflexión sobre el lugar que uno ocupa en este cosmos, en este universo, tiene como fin, decíamos, una pedagogía del juicio, una capacidad reflexiva, pero sobre todo el desarrollo de esta idea que nosotros podemos reconocer paidéica, de esta idea de la formación moral, ¿no? o del sentido ético a que nos debe conducir la educación, ¿no? Nuestro discípulo no dirá tanto su lección como lo hará repitiéndola en sus actos. Finalmente, el verdadero espejo de nuestros discursos es la marcha de nuestras vidas. Y yo creo que aquí pues reside la verdadera filosofía de la educación y el verdadero sentido, por supuesto, de esta idea de la educación en Montaigne, ¿no? Digo que nada, cierra el diálogo, el capítulo, digo que nada es mejor que despertar apetito y afecto al estudio. Si no, solo se hacen asnos cargados de libros. Se les llena de ciencia el bolso a puros azotazos y con todo nada se logra porque la ciencia no basta alojarla en nosotros, sino que ha de esposársela con nosotros. Y bueno, hasta aquí estas ideas que se pueden proyectar, insisto, para pensar la formación humana hoy en día, la crítica también a los modelos basados en la represión, y no en la creatividad y en la libertad en la educación. Hay suficiente evidencia de la necesidad de transformar la educación en un sentido emancipatorio, en un sentido de autotransformación y diría yo en un sentido filosófico. Existe la necesidad de volver a recordar que la filosofía no es este ejercicio abstruso de la inteligencia o de la razón, sino es esta afrónesis reflexiva que no debe estar vedada a nadie y que nos hace mejores personas y finalmente que puede llevar a la humanidad a otros senderos muy diferentes de la violencia irreflexiva y de la destrucción manifiesta de nuestros tiempos. Bien, bueno, pues llegamos hasta aquí. Les agradezco su atención. Continuaremos la próxima sesión con el capítulo del libro tercero, que es sobre la fisonomía, que viene siendo el libro, perdóneme, es el libro 12, el capítulo 12 del libro tercero de los ensayos de la fisonomía. Gracias.